Bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy quiero contaros algo fascinante, cómo nuestras mentes se conectan más allá de lo individual. Vamos a hablar de 3 conceptos: el consciente colectivo, el inconsciente colectivo y la supraconsciencia colectiva. Primero, el consciente colectivo. Este término lo usó el sociólogo Emile Durkheim. Él decía que es el conjunto de creencias, valores y normas que compartimos como sociedad, lo que nos hace pensar y actuar de manera parecida. Por ejemplo, en un país donde todos creen que la educación es un derecho, esa idea vive en su consciente colectivo. Luego tenemos el inconsciente colectivo. Aquí entra el famoso Carl Gustav Jung, un psicólogo suizo, que decía que además de nuestro inconsciente personal, tenemos otro mucho más profundo, uno que compartimos todos los seres humanos. Ese inconsciente colectivo está hecho de símbolos y patrones universales. Jung los llamó arquetipos. Figuras como el héroe, la madre protectora o el sabio aparecen en todas las culturas, incluso en pueblos que nunca se conocieron. Finalmente, tenemos la supraconsciencia colectiva. Aquí hablamos de un plano más elevado. No hay un solo autor que lo haya definido, pero hay pensadores como Teilhard de Chardin que exploraron esta idea. Es un estado de conciencia superior que surge cuando muchas personas se alinean con un mismo propósito, con amor y con intención. Cuando esto pasa, no solo compartimos información, compartimos comprensión profunda, empatía real y creatividad colectiva. Un ejemplo muy claro es cuando una comunidad entera se une para ayudar después de una catástrofe. Las soluciones y ayudas parecen casi que estuvieran sincronizadas, como si fuera una fuerza mayor que nos guiara. En resumen, el consciente colectivo son las ideas que compartimos como sociedad. El inconsciente colectivo son los símbolos que nos conectan como humanidad. Y la supraconsciencia colectiva es el potencial más alto de esa conexión, cuando nos unimos para algo más grande que nosotros mismos. Porque al final estamos mucho más conectados de lo que creemos. Y os quería contar hoy esto porque cuando yo practico el veo en la consulta online, porque al final la energía cuántica y online también se puede practicar, pero tienes que conectar con la energía de la persona que te está guiando, tocamos todos estos conceptos, tanto nuestro consciente colectivo, nuestro subconsciente colectivo, y a lo que aspiramos es a la supraconsciencia colectiva. Por eso hay momentos en los que yo estoy, por ejemplo, con un niño en consulta, y ojo que también un adulto lo puede hacer, y de repente puede acceder a una página en concreto de un libro que en ese momento le haga falta. Como ya lo hemos mencionado en otros podcasts y como mencionó mi profesor, él tenía un niño que se le daba bastante mal las matemáticas. Y cuando quería ver la fórmula para realizar el problema matemático, podía ir a ese libro de matemática, ver la fórmula y seguir con su examen de matemática y resolver el problema. Esto me parece fascinante. Y el por qué nadie nos había enseñado esto, pues realmente no tengo una respuesta para ello. Pero si tú tienes una respuesta para ello, a mí me encantaría saberlo. Así que porfa, déjame en los comentarios el por qué tú piensas que nunca antes nos habían enseñado estas técnicas que parecen magia, pero cuando las ves todos los días en consulta ya dejan de ser magia y las empiezas a ver como algo natural,
del ser humano, que es la realidad, es una capacidad natural que absolutamente todos tenemos. Obviamente los adultos están necesitando un poquito más de sesiones, de clases, porque les cuesta un poco más abrir su veo o conectarse con su pineal. Claro, son más años de adoctrinamiento, de programación mental, incluso diciéndoselo a uno mismo. Obviamente no puedo conectarme a ese Wi-Fi universal y resolver esta pregunta en el examen. Pero déjame que te cuente algo, porque mi experiencia como ser humano es lo más honesto que yo tengo. Yo cuando estaba estudiando la carrera de nutrición y naturopatía en Londres, a la misma vez que estudiaba, también tenía un trabajo de 45 horas de lunes a jueves. En aquel tiempo era nani, cuidaba una gemela, que era un trabajo bastante duro físicamente, ¿no? Porque tenía como un carrito doble y bueno, la verdad que fueron tiempos muy buenos y echo muchísimo de menos compartir, ¿no? Con estos seres tan divinos como eran estas gemelas que cuidé en ese tiempo. Pero bueno, déjame contarte que cuando salía de mi trabajo llegaba a casa, también con una hora de ir al trabajo y otra hora de volver, porque era en Londres y en Londres viajar es mucho tiempo en el transporte público. Yo llegaba a casa súper cansada, pero súper cansada. A veces que me quería tirar en la cama y irme a cenar. Pero yo decía, no, Navira, tienes que ponerte, tienes que estudiar, esta es tu misión, tienes una misión más fuerte por la que luchar, ¿no? Entonces yo pues me quería sacar mi carrera de nutrición y naturopatía. Y a veces me imaginaba, ya tenía como 27 años, porque yo estudié bastante tarde la carrera, y yo me imaginaba que ponía la mano en el libro, en un libro además súper gordo, y claro, en inglés. Yo tenía un inglés, pues bueno, era bueno obviamente, pero nunca había ido a clases de inglés privadas, lo había estudiado practicándolo, ¿no? Siempre había esa cierta inseguridad. Y a veces me imaginaba con todas mis fuerzas que ponía la mano en el libro y que ya la información se me quedaba, ¿no?, en mi cabeza, porque realmente a veces no tenía fuerza para estudiar. Y los sábados y los domingos pues tenía que ir a clase, entonces tampoco me quedaba mucho tiempo para estudiar. Pero bueno, poco a poco usé mis vacaciones, usé, bueno, pues todas las herramientas que tenía a mi mano para poder conseguir terminar, ¿no?, esa carrera. También tengo que agradecerle a algunos amigos que me apoyaron mucho y familiares, porque está muy bien que te den ánimo cuando estás realizando procesos tan duros, ¿no?, en la vida. El caso es que una parte de mí que yo llamaría en aquel momento fantasía y que ahora llamaría realidad, ya sabía que teníamos este potencial. Incluso te puedo contar que cuando estaba en un examen de final de curso, un examen de estos que eran realmente difíciles, y te puedo asegurar que el CNM of College es muy duro. Quieren que la gente salga de allí muy, muy, muy preparada. Precisamente porque los que estudiamos la rama de la medicina natural parece que tuviéramos que demostrar más, ¿no?, a veces que lo simplemente ortodoxo. Y me acuerdo que hacía las cuentas del examen y decía, si apruebo esta última pregunta, apruebo el examen, y si no, seguramente lo suspenda. Y hubo una parte de mí, de mi ser, de mi alma, que me dijo, conéctate a la nube. Y yo decía, Dios mío, ¿qué nube? Estoy como un cencerro, ¿qué nube? Y claro, en aquel momento respiré, hice mis meditaciones igual que las practicaba en yoga, y me relajé. En vez de estresarme, me relajé. Y en ese momento, ¡pah!, me vino
la respuesta a la cabeza. Obviamente lo habría leído de pasada o lo habría estudiado, pero cuando tenías que estudiar tanta cantidad de material, pues se te puede olvidar, y más si estás nervioso. Entonces en ese momento dije, Dios mío, el ser humano tiene un potencial increíble de acceder como si fuera la nube del iCloud o del Google Drive, que me da igual, y coger eso que en ese momento me hacía falta. Fue, ¿sabes? El momento este que muchos místicos, ¿no? O en mucha filosofía mística lo llaman el momento ajá, el momento de, hostia, me he dado cuenta, realmente he tenido esa visión, ¿no? Ese momento. Pues para mí ese fue uno de esos momentos y no lo supe entender como tal. Fueron años más tarde que me topé con la metodología Veo. Fueron años más tarde que estudié, por ejemplo, las barras de Access, que también sirve para quitar barreras mentales. Que entonces entendí que mi intuición era totalmente correcta, 100% correcta. Y fue una decisión o una, llamémosla, conexión tomada, o sea, en el presente, en el consciente, en el que pude acceder a una supraconciencia y coger mi respuesta. Pero para llegar ahí tuve que meditar esos 30 segundos, 40 segundos de cerrar los ojos, hacer respiraciones pranayámicas, 1, 2, 3, 4, aguanta 1, 2, 3, 4, suelta el aire 1, 2, 3, 4. Y ¡pum! Fue como magia. Así que por eso hoy os quería hablar de estos 3 conceptos y de la importancia que han tenido en mi vida. Porque la vida es maravillosa y es mágica, solo que tenemos que aprender a escucharla. Así que si a veces pensáis, uy, me pasó esto, pero será una locura, ¿por qué va a ser una locura? Piénsalo 2 veces, piénsalo, medítalo, analízalo. No te dejes llevar simplemente por lo que nos pensamos que es el mundo y por lo que nos pensamos que es lo correcto, porque tú has venido aquí, al igual que yo y al igual que muchos, a transmutar conceptos, a hacer alquimia. Sé el alquimista de tu propia vida. Coge ese plomo, que es cuando la vida no te va muy bien, y conviértelo en oro para estar feliz y para estar en armonía con todo lo que te rodea. Pero claro, para llegar a eso hay que hacer un trabajo que mucha gente no está dispuesta a hacer. Pero si tú estás dispuesta a hacerlo o dispuesto, la recompensa, digamos, va a ser increíble. Y bueno, con esto te quiero decir que mires adentro de ti, que te reconectes con ese niño interior que tenía muchísima sabiduría interna antes de que nos echaran por encima esos cubos de raciocinio, pero que a veces viene con un precio muy alto, ¿no? A pagar, y es la convergencia de pensamiento y no tiene por qué. Tú tienes derecho, es más, tienes la responsabilidad de sacar a relucir al mundo tu mejor parte y de poner tus dones al servicio de los demás, porque lo necesitamos. Así que te deseo que tengas muy buen día, y si te ha gustado este vídeo, deja un dedito arriba y déjame en los comentarios qué opinas sobre todo esto.
el por qué nunca antes podíamos haber tenido acceso a toda esta innovación mental. Un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo.